Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración y a todos aquellos que puedan ver y escuchar este video y esta enseñanza? Gracias por dejarnos entrar a su hogar a través de su presencia en casa. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el fruto del Espíritu Santo, pero nos vamos a enfocar en la parte que es la bondad. Así que permíteme orar, vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar, nos pueda impartir de su palabra. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, tu enseñanza, a tu espíritu a través de tu escritura, Señor. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que abras nuestro corazón para que podamos retener tu palabra y dar ese precioso fruto, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad, Señor. Amén. En esta ocasión, como te dije, vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo, pero enfocado en la parte de la bondad. Y pues, como ya han dicho muchos en veces anteriores, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo manifestado en nosotros. Es decir, es la vida de Cristo en su carácter manifestado en nosotros. Y quiero dar lectura nuevamente a Gálatas. Digo nuevamente porque muchos la han leído, pero no está de más volver a leerlo. Gálatas 5, 16 al 23 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos mirar aquí el contraste que hay entre las obras de la carne y las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. También cabe mencionar que una vez más que la palabra expresa esta frase, el fruto del Espíritu, de manera singular. Es decir, de que las partes que hemos estado estudiando o las manifestaciones del fruto que hemos estado estudiando no deberían ser cosas que vamos desarrollando una y luego otra y luego otra y luego otra. Es decir, primero voy a desarrollar la fe, luego voy a desarrollar la templanza, luego voy a desarrollar la bondad. No, eso no es de esa manera, sino que el fruto se va desarrollando en todas sus partes de manera simultánea, porque es una vida, no es una doctrina, es una vida. El fruto del Espíritu Santo no es una doctrina, sino es una vida, y como le hemos dicho antes, es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Ya en nosotros se han estado manifestando las obras de la carne antes de conocer a Cristo, y hemos leído cuáles son esas obras de la carne, y hay muchas más todavía, pero aquí Pablo expresa pues las más evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Todas estas cosas en nosotros ya de manera natural se manifestaban. Nadie nos enseñó a hacer todas esas cosas cuando estábamos sin Cristo. Nadie nos enseñó a mentir, ya mentíamos. Nadie nos enseñaba a ser pleitista. Ya éramos pleitistas, ya éramos gente que nos gustaba ganar siempre, éramos gente egoísta. Eso de manera natural nos salía, ni lo practicábamos, ya éramos así porque ya está en nosotros esa naturaleza caída. De esa misma manera, el fruto de Dios se empieza a manifestar en nosotros cuando nosotros vamos profundizando nuestra relación con Dios y cuando vamos dejando que los procesos de Dios den fruto en nuestra vida. En esta ocasión vamos a mirar
la parte del fruto que Pablo menciona como la bondad. ¿Qué es la bondad? Es la inclinación a hacer el bien, actuar con integridad y generosidad hacia otros. Es decir, es como ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo has visto que un fruto se desarrolla primero en su sabor y luego se desarrolla en las semillas y luego se desarrolla la pulpa? ¿Verdad que no ocurre así? No primero es el sabor y luego las semillas, sino que el fruto se va manifestando en todas sus partes de manera simultánea. De esa manera, tanto la fe como la templanza, como las otras partes del fruto, incluyendo esta que estamos mirando ahorita, la bondad, es algo que de manera simultánea a las otras partes va a ir creciendo en nosotros. La vida de Cristo va a ir creciendo en nosotros conforme nosotros vayamos muriendo al viejo hombre. Por eso al final de este pasaje dice: haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Si somos del Espíritu, vivamos entonces en el Espíritu. Es decir, que ya no vamos a hacer morir el adulterio, hagamos morir la fornicación, hagamos morir la mentira, hagamos morir todas esas manifestaciones de la carne por el Espíritu. Es decir, que ahora la vida del Espíritu empieza a abarcar y a permear todas las áreas, las reacciones, las emociones y todas las partes de nuestra vida. El Espíritu empieza a abarcar todas esas partes y la esencia de la vida de Cristo empieza a predominar en nosotros de una manera evidente. Entonces ya no seremos más egoístas, sino seremos ahora gente de bondad. La bondad es más que ser buena persona. Implica una disposición interior constante hacia el bien, con acciones concretas, justas, generosas y desinteresadas. Esto es totalmente contrario a lo que normalmente sin Cristo éramos o a veces somos. Definitivamente nosotros por nosotros mismos no somos gente bondadosa. Habrá gente que diga: no, yo conozco gente buena que no tiene a Cristo en su corazón. Es posible que veamos personas que no tienen a Cristo, que tienen vestigios de la bondad, porque todos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hay personas que podrían mostrar bondad, incluso hasta que más cristianos, pero a veces es un asunto de que así fueron educados. Hay gente que ha sido educada así, a ser gente buena, a ser gente amable, a ser gente que respeta a las otras personas, y fueron educados con principios cristianos sin ser cristianos. Y hay gente que desde chiquitos son gente que aprendió eso, o porque ocurrió algo en su vida que les hizo ser así de esa manera. Pero tenemos que entender una cosa: todos nacemos bajo la naturaleza corrompida, la naturaleza caída. Y a veces la gente que no conoce a Cristo, definitivamente hay mucha gente que expresa más la bondad o manifiesta más bondad que a veces los mismos cristianos. Eso es verdad, eso es cierto. Sin embargo, el fruto del Espíritu no es y no proviene de nosotros mismos. El fruto del Espíritu no proviene de nuestra educación o formación natural. El fruto del Espíritu no proviene porque mi mamá me enseñó a ser buena persona o mi papá me enseñó a ser amable. Eso es educación parental y eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene cuando se expresa de esta manera, cuando una persona era mala o manifestaba las obras de la carne de manera constante, pero tiene un encuentro con Cristo y esa persona ya no es mala, sino ahora es una persona buena. Es una persona que empieza a hacer cosas buenas, obras buenas, empieza a hacer todo esto de manera desinteresada. Uno de estos ejemplos es el apóstol Pablo, que era un apóstol que antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso, que no era para nada bueno. Era una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona llena de religiosidad y que no se tentaba el corazón en meter a familias enteras a la cárcel
por ser creyentes en Cristo Jesús. Eran personas que dice la palabra que respirando olor a muerte, es decir, queriendo matar a los cristianos. En eso tiene un encuentro con Dios y en poquito tiempo esa persona que empezó que quería matar y encarcelar a los creyentes, ahora él es una persona totalmente diferente, una persona buena, una persona de fe, una persona que empieza a manifestar los frutos de Dios. Y tú solamente tienes que leer sus cartas ahora y ver el contraste que hay entre la vida de Saulo de Tarso y ahora el apóstol Pablo, que es un hombre lleno del fruto de Dios y del carácter de Cristo. Repito, la bondad de Dios, la bondad como fruto del Espíritu, como manifestación del fruto del Espíritu, no es por nuestra educación, la educación que podamos darle a nuestros hijos, dicho sea de paso, no tiene nada de malo, pero no es eso, es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Digo esto porque esta clase no es para decirte, tienes que ser buena gente, tienes que portarte bien con la gente, tienes que ser amable con todos, aunque estos son consejos que también la misma palabra nos da, pero no va a venir de mí, no va a venir de mi disciplina, no va a venir de mi educación, no va a venir de mi esfuerzo humano para ser una persona buena, sino que es una manifestación de mi relación y de los procesos que tengo de la mano de Dios. Digo esto porque evidentemente el fruto, para que demos fruto, es un asunto de una relación con Dios, de permanecer en Dios, y ahorita la vamos a ver ya para terminar, pero también de los procesos de Dios en nuestra vida. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 15 y ya termino esta enseñanza. Juan capítulo 15, verso 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no llevan fruto. Ahora, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos cómo Jesús enfatiza que el fruto del Espíritu, cuando dice mucho fruto, está hablando de la vida de Cristo, la vida abundante de Dios en nosotros. Ese es el fruto del que Jesús está hablando. La vida abundante de Dios con todas sus características y todas sus virtudes a través de nosotros. Ese es el fruto de Dios. Aquí no está hablando de tener mucha gente en nuestro ministerio, que obviamente es una consecuencia indirecta de tener la vida de Dios, pero no está hablando de los resultados de nuestro ministerio. Aquí el fruto no está hablando de los resultados de nuestro ministerio o nuestro servicio a Dios, sino el fruto del que está hablando aquí la palabra de Dios. Está hablando de la vida abundante de Dios en nosotros con todas sus características y todas sus virtudes. Obviamente lo demás va a ser consecuencia de tener esto en nuestra vida. Pero aquí Jesús se está enfocando en el fruto. Y dice que no podemos llevar fruto, no podemos producir ese fruto, en este caso estamos hablando de la bondad, si no permanecemos en él. Es decir, que el fruto yo no lo fabrico. El fruto, yo no puedo fabricar el fruto de Dios en mi vida por mí mismo, sino yo tengo que estar conectado, así como el pámpano está conectado al resto, a la vid, que es la planta principal, la vid.
y yo estoy conectado a esa vid, de esa manera empiezo a producir los frutos porque estoy conectado a la vid y la vid a la raíz. Y aquí dice que Dios es el labrador. ¿Quién es el labrador? Es el que cuida la planta y también la poda. Podar habla de procesos, podar habla de prueba, podar habla de tiempos a lo mejor con dificultad y que duelen. Si tú y yo fuéramos planta, que nos corten o nos mochen un pedacito, seguramente va a doler, seguramente va a ser un tiempo difícil, va a ser un momento de prueba. Sin embargo, ese momento de prueba no es para nuestra destrucción. Ese momento de dificultad que estás pasando, que Dios está permitiendo, no es para que tú seas destruido, ni para que tú y yo nos amarguemos. No es para que tú y yo solamente pasemos un mal momento, sino que ese momento de dificultad que Dios está permitiendo en tu economía, en tu salud, en tu familia, en lo que sea que Dios pueda estar permitiendo, es para que tú y yo llevemos más fruto, es decir, para que la vida de Dios abundante pueda crecer y producirse aún más en ti y en mí. Y esto va a traer como resultado el beneficio para muchos otros, porque el fruto no se lo come el árbol, el fruto se lo come todo aquel que se acerca al árbol a comer de él, para comer de él. Entonces, esa bondad de Dios, esa manifestación de Dios, del fruto de Dios llamado bondad, en los procesos de Dios, y cuando yo me conecto con Dios en medio del proceso y paso el proceso de la mano de Dios, más adelante vamos a ver que la bondad de Dios se va a empezar a manifestar en nosotros. Y ya para terminar, la vida de José es un claro ejemplo del fruto de Dios en la vida de un creyente. José tenía todas las excusas para amargarse. José tenía todas las excusas para odiar a sus hermanos. José tenía todas las excusas y la facilidad de cobrar venganza cuando tuvo enfrente de él a sus hermanos que lo habían vendido, lo habían traicionado, lo habían dejado abandonado en una cisterna para luego ser vendido como un esclavo. Sus propios hermanos, personas que lo debieron cuidar, personas que lo debieron cobijar, personas que debieron defenderlo, esos mismos lo vendieron por el precio y luego mintieron a su padre diciendo que una bestia lo había devorado. Y por años estuvo cautivo como esclavo en casa de Potifar, luego en la cárcel. Él tenía todas las excusas para amargarse. Él tenía todas las excusas para renegar de Dios. Él tenía todo el derecho de cobrarse justicia y vengarse de sus hermanos cuando tuvo la oportunidad siendo el gobernador de todo Egipto. Él tenía todas las excusas para negarle el alimento a sus hermanos. Pero tú y yo vemos que no es así. Tú y yo vemos que él no solamente perdonó a sus hermanos, sino que mandó a traer a toda su familia a su casa que ahora era Egipto. Y los puso en un lugar de plenitud, de gozo, de prosperidad en Gosén. Eso no lo hace una persona normal. Eso lo hace solamente una persona que tiene bondad. ¿Y qué persona puede ser buena habiendo pasado todo lo que José pasó? Solo una persona que ha pasado los procesos de la mano de Dios. Una persona que permaneció en Dios y en su palabra a pesar del tiempo duro. ¡Qué difícil! Yo no le deseo a nadie lo que pasó José. Pero si Dios en su soberanía permite que pasemos momentos, que podamos ser como José, que nos agarremos de la mano de Dios y digamos, esto va a pasar. Y lo que Dios me mostró en sueños, la palabra que de Dios que vino a través de sueños se va a cumplir. Esto va a pasar. Y pasó los procesos de la mano de Dios,
de manera que él no se amargó, sino que él dio fruto, mucho fruto, de manera que ese fruto lo disfrutaron toda su familia, juntos luego de él, de su mano. Amados hermanos, el fruto de Dios no lo producimos nosotros, sino lo produce Dios en nosotros, como dijo Jesús, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Y cuando venga la poda, entendemos que no es para nuestra destrucción, sino es para que llevemos más fruto, más bondad de Dios en nosotros. Así que si estás pasando un momento difícil, tómate de la mano de Dios. Recuerda el Salmo 23 que dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Así que tómate de la mano de Dios. Si estás pasando una dificultad económica, tómate de la mano de Dios y dile, Señor, yo sé que esto no es para siempre y yo me voy a gozar y te voy a alabar porque en medio de este problema yo sé que tú estás produciendo mayor fruto en mi vida. Amados hermanos, espero que sigan comentando esto en la clase con todos los demás hermanos. Comenten, den testimonios, retroaliméntense y eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga.